Cuando todo parece inventado, lo que cambia el juego no es la carta, sino la jugada que nadie espera. DeepSeek acaba de cambiar las reglas del juego. Cuando modelos como Claude parecían liderar por su posición en los rankings y recortes en el uso de la inteligencia artificial, llegó DeepSeek liderando una nueva tendencia marcada por una palabra: la optimización. Con esta consiguió prácticamente regalar la IA cuando otros solo la limitaban. Modelos chinos como Qwen 3.8, GLM 5.3 o Química 3 siguieron esta filosofía. Aunque también empresas de Silicon Valley como OpenAI no les quedó otra que sumarse, reduciendo el coste de algunos de sus modelos al 80% para siempre. Pero esto no quedó aquí, ya que DeepSeek acaba de lanzar hace menos de una semana una plataforma capaz de hacer lo nunca visto. Para comprobarlo, lo pondremos a prueba con 8 casos como usar su nuevo harness de código abierto, generar nuestros propios agentes, plugins, aplicaciones completas funcionales o hasta usarlo con los mejores modelos de la actualidad, entre otros casos de uso. Lo mejor es que todo ya está disponible sin ninguna restricción para ningún país y además, si así lo quisiéramos, lo podríamos utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer bloque. Vamos a comenzar por la bomba más reciente de DeepSeek, y es que acaba de lanzar su propio harness. Esto no es más que una plataforma como OpenAI tiene Codex, Claude tiene Claude Code y ahora DeepSeek tiene su propia herramienta nativa. Solo que tiene 3 puntos clave que lo diferencia del resto con diferencia. Por un lado, ser de código abierto para que podamos hacer lo que queramos con esta. En segundo lugar, podemos crear cualquier plugin que necesitemos en nuestra propia herramienta. Y en tercer lugar, tenemos una trazabilidad transparente por primera vez para poder ver todo en detalle. Para poder ver de lo que es capaz, saltemos a DeepSeek Harness, siendo esta plataforma aquí de la que junto con todo te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción. Desde aquí, una de las primeras cosas que vamos a ver nada más aterrizar en esta página es cómo nos muestran esta frase diciendo que todo es un plugin, ya que realmente de por base vamos a tener un montón de funciones a la cual vamos a poder ir sumando otras de una forma tan sencilla como pedírselo por un prompt. Junto a esto, si seguimos haciendo scroll hacia abajo, podremos ver las claves que he mencionado antes, como toda la trazabilidad que pasa, cómo vamos a poder ejecutarlo en múltiples agentes y demás detalles más que para descubrirlo vamos a conocerlo un poco más en detalle. Antes de la instalación te quiero mostrar que si nos vamos al repositorio de GitHub nos vamos a encontrar con esta herramienta aquí, ya que se trata de código abierto bajo la licencia MIT, lo que nos dice que tenemos total libertad para hacer lo que queramos con esta herramienta. Además, fíjate en este detalle, y es que ya han superado las 140.000 estrellas en GitHub y hace tan solo 4 días desde que estoy haciendo la grabación que se lanzó esta herramienta, así que déjame por los comentarios cuántas estrellas hay a día de hoy cuando ves este vídeo. Dicho esto, he vuelto a la herramienta y fíjate la instalación que fácil, ya que simplemente tenemos que copiar este comando de aquí. Ahora tendríamos que abrir nuestro terminal, pegarlo, le damos un clic para enviar y ya empezará a procesar. Poquito más tarde, y tras decirle así a la instalación, automáticamente nos dice una forma muy distinta a la que nos podemos encontrar en otras herramientas, es el hecho que lo podemos ejecutar en una URL, ya que realmente si nosotros esto lo copiamos y desde nuestro navegador si lo pegamos, pues directamente nos va a aterrizar a la aplicación como si realmente se tratase de una versión web, solo que realmente lo estamos ejecutando en nuestro propio ordenador de forma privada. Muy importante que para que esto se pueda ejecutar bien, el único requisito que tenemos que tener instalado previamente es esta aplicación de Node.js, que también es totalmente gratuita y te lo dejaré también abajo en la descripción. Dicho esto, y al tenerlo ya ejecutándolo, desde aquí nos van a pedir una clave API para conectarnos con DeepSeek, aunque realmente al ser de código abierto también nos dejan de forma oficial poder conectarnos con cualquier otro modelo, cosa que nos pasa con herramientas como Codex o Claude Code, ya que solamente deja conectarse con los modelos de la propia compañía. Esto, como lo vamos a estar viendo luego, voy a clicar en configurar luego para que puedas ver desde aquí cómo realmente tendríamos una visualización muy similar a la versión chat de DeepSeek, que sería esta de aquí, que por cierto es totalmente ilimitada, así que si vamos a hacer un uso más de chat, pues te recomiendo directamente que utilices esto, pero realmente esta otra herramienta de DeepSeek Harness que hemos instalado, la ventaja que tiene es que realmente podemos hacer y automatizar lo que queramos, desde controlar nuestro ordenador, interconectarlo con herramientas terceras y demás. Ya que, como puedes ver desde aquí, lo primero que nos va a pedir es que nos conectemos a un espacio de trabajo.
Al nosotros darle un clic, tendríamos que seleccionar alguna carpeta. Yo en este caso le voy a dar la carpeta de descargas. Y ya una vez tenemos esto, sí que vamos a poder empezarle a escribirle prompts y controlar incluso los permisos que queramos que tenga sobre esta carpeta, ya sea solo de lectura, de escritura o que tenga acceso total. Yo lo voy a estar dejando así para que realmente podamos ver los casos de una forma más fluida. De esta herramienta realmente tenemos otras muchas peculiaridades más, pero vamos a empezar por el principio conectándole un modelo de IA. En este segundo caso conectaremos primeramente el modelo oficial de DeepSeek, que realmente es uno de los que mejor rinde y sobre todo tiene el coste más pequeño de todos los modelos de inteligencia artificial que existen en la actualidad. De hecho, si lo comparamos con modelos de los cuales no se aleja tanto como Fable 5, podemos comprobar cómo este cuesta menos de 100 veces al coste que nos ofrecería Fable 5 en la misma tarea, haciendo así posible que nos podamos encontrar ejemplos como el de este usuario de X, donde generó este juego similar a Counter-Strike, que la verdad es que luce muy bien, pero que lo que más sorprende es cómo directamente el modelo de IA estuvo trabajando por más de media hora y el coste fue de tan solo unos 7 centavos, por lo que con $2 se podría estar trabajando de sobra para todo el día. Además, gracias a que DeepSeek ha conseguido optimizar tanto los costes de sus modelos, nos podemos encontrar otras noticias como esta, donde podemos ver cómo ya compañías como Orca Router nos ofrece el uso de todos sus modelos como el DeepSeek V4 Pro y el V4 Flash, que son los últimos, pudiéndose usar de una forma totalmente gratuita, ya que realmente no le supone un gran coste a esa compañía. De hecho, por esta plataforma de Orca Router, fíjate cómo desde aquí tenemos estos modelos que podemos utilizar gratuitamente, entre ellos tenemos lo de DeepSeek, así como algunos otros de código abierto también, como podría ser los de Qwen, pero para este segundo caso vamos a estar trabajando con la API oficial de DeepSeek, ya que realmente sus costes tampoco son elevados. Para ello también te dejaré abajo este enlace de la plataforma oficial para acceder a la API de DeepSeek, desde el cual solamente te tendrías que dar un registro clicando en Sign Up o continuando con tu cuenta de Google. Yo aquí lo acabaría de hacer y me puedo encontrar con esta interfaz desde donde nos va a mostrar los balances. Desde aquí, si nosotros queremos añadir algo de crédito sobre la app oficial, sería tan fácil como clicar en Top Up, seleccionar un crédito que queramos añadir. Fíjate qué curioso cómo esta plataforma incluso parte de tan solo $2, porque realmente nos da para bastante con ese crédito, aunque realmente podríamos añadir todo lo que queramos. De hecho, aquí me voy a fiar en su optimización, así que voy a añadir tan solo esos $2. Continúo con PayPal y tras confirmar la compra, pues me puedo encontrar por aquí cómo hemos añadido esos $2. De hecho, ahora si nos vamos al apartado de Usage, nos va a aparecer que tenemos disponible este crédito de aquí. Pero ahora, para poder usarlo realmente, vamos a tener que generar una clave API que conectaremos a DeepSeek Harness. Para ello, simplemente tenemos que clicar en este apartado de API Key, le damos a crear una nueva clave API, le pondríamos un nombre, en este caso voy a poner Tuto, le damos a crear clave API y ya simplemente tendríamos que copiar, y sobre la plataforma, si nosotros recargamos, al no tener ninguna API, podríamos simplemente pegarla y clicar en guardar y continuar. Ya con eso nos habríamos conectado, y para comprobarlo, si clicamos en Settings y ahora en Modelos, nos vamos a encontrar cómo tenemos esta clave API de DeepSeek disponible. Luego estaremos viendo cómo podemos agregar más proveedores, pero antes de nada vamos a comprobar si funciona. Para ello, volviendo sobre el apartado del chat, fíjate que como antes le hemos dado acceso a la carpeta de descarga, pues realmente desde aquí vamos a poder ejecutar cualquier cambio que queramos desde ahí. Fíjate también cómo aquí abajo a la derecha podríamos incluso seleccionar el modelo, como el DeepSeek V4 Flash o el DeepSeek V4 Pro, y también podríamos modificar el nivel de esfuerzo. Yo lo voy a estar dejando por defecto en el Pro con el esfuerzo high. Y ahora, si yo desde aquí le digo cualquier cosa, como por ejemplo, si me podría listar qué hay en mi carpeta de descarga, al yo clicar en enviar, ya esto lo va a empezar a procesar y fíjate cómo de forma prácticamente instantánea me estaré diciendo todo lo que tengo por aquí, como serían un par de imágenes, un vídeo, un reel y algunas carpetas ocultas. De hecho, por aquí ya me aparecería todos esos archivos que son justo los que me ha puesto, pero fíjate este detalle, ya que realmente si nosotros clicamos sobre Trajectory, vamos a poder ver el desglose paso a paso que ha seguido estos agentes. Desde el color gris, todo lo apartado del sistema, en el apartado verde el contexto, que además yo lo voy a poder clicar y vamos a poder ver la preview de todo lo que esté pasando y todas las fuentes que haya podido tener que utilizar. En el apartado azul tendríamos todos los cambios nuestros y en el apartado morado todo lo que ha ido haciendo el agente. Además eso también lo vamos a poder previsualizar según la duración, que en este caso ha sido prácticamente instantánea, pero en definitiva tenemos una plataforma que me gusta por lo transparente que es. Además,
Además, fíjate que yo le puedo pedir desde aquí otros cambios. Yo, por ejemplo, ahora le voy a decir desde aquí, oye, ¿podrías mover las imágenes a una nueva carpeta que se llama imágenes? Le doy a enviar, ya esto lo empieza a procesar a un ritmo, la verdad que bastante rápido. De hecho, ya está ejecutando por aquí los diferentes comandos y antes que termine de decir ni siquiera esta frase, podemos ver cómo directamente nos ha dicho que ha generado una carpeta llamada imágenes, nos ha movido esas dos imágenes y si me vuelvo a la carpeta de descargas, pues efectivamente veo por aquí la carpeta imágenes con esas dos imágenes movidas. Nuevamente, si vuelvo al apartado de trayectoria, puedo ver todos los comandos que ha estado utilizando para realmente hacer posible esa tarea y en definitiva, pues ahora podemos hacer trabajo de una forma muy optimizada, a un coste muy bajo y de una forma muy controlada, sabiendo todo lo que está pasando en cada momento. Con lo que acabamos de ver de DeepSeek Harness, realmente tenemos una base muy interesante para empezar a construir proyectos. Esta además le vamos a poder interconectar lo que queramos. Y por ello, justo aquí me gustaría que conocieras a TopView MCP, porque lleva ese agente en un caso práctico para investigar el mercado y convertir esa información en contenido real. Para empezar, podemos conectar este MCP a cualquier agente de inteligencia artificial, ya sea este propio de DeepSeek Harness, Codex, Cloud Code y demás, para que cuando lo tengas conectado puedas pedirle que analice señales de TikTok, YouTube, Amazon o Shopee para entender audiencias, tendencias y competencia. Con esos datos puede preparar insights, mensajes o un plan de campaña y un briefing sin tener que estar saltando entre herramientas. Después puedes compartirle la imagen de tu producto para la producción, generar imágenes, vídeos y todo esto con distintos modelos de inteligencia artificial y con su Canva visual. Pero lo más importante, todo desde un mismo lugar, dejando que los agentes ocupen de hacer todo el trabajo de forma unificada. Así pasamos de un agente que solo responde a otro que investiga, plantea estrategias y ejecuta toda una producción de inicio a fin. Además, gracias a que TopView son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente caso de uso. Con este tercer caso de uso vamos a profundizar más sobre esta herramienta con casos de usos reales. Ahora vamos a estar creando una aplicación por inteligencia artificial completa a través de DeepSeek. Para ello me he vuelto por donde nos habíamos quedado, solo que ahora voy a clicar aquí para iniciar una nueva sesión. Una vez estamos aquí, fíjate desde aquí que también tenemos un modo donde nos van a aparecer 4 agentes distintos. Desde el agente estándar, que un poco se encargaría de tareas 360, otro enfocado al modo código, otro modo más minimalista o uno enfocado a creador. Sin embargo, realmente, aunque nosotros lo dejemos en el modo estándar, vamos a poder hacer cualquier tipo de tarea. Luego estaremos viendo cómo crear nuevos agentes, pero centrándonos primero en la creación de una aplicación, yo le voy a escribir por aquí que me cree una aplicación de mapas mentales para productividad, pensamiento crítico y estrategia, que se vea de una forma visual, fluida e inspirada en Miro. Aquí quiero que sea totalmente funcional y que además me genere una web que esté conectada a esta aplicación para poder vender los puntos clave de esta herramienta que vamos a desarrollar. Así que ya con toda esta información vamos a clicar en enviar para que DeepSeek lo pueda empezar a procesar a este ritmo tan rápido como está haciendo. Mientras va procesando esta aplicación, fíjate que si desplegamos el apartado izquierdo, nosotros vamos a poder tener también diferentes funcionalidades que nos podemos encontrar en otras herramientas de pago, como es el hecho de poder buscar cualquier chat fácilmente. También podemos cambiar diferentes configuraciones, como el hecho de la ordenación de los chats o si queremos agrupar según espacio de trabajo, ya que realmente nosotros clicando aquí vamos a poder añadir grupos de trabajo adicionales. En lo que te he dicho esto, fíjate cómo desde aquí nos encontramos otra diferencia clara respecto a la versión chat, que es gratuita y limitada de DeepSeek, ya que realmente más allá de tener acceso a las carpetas que la hayamos compartido, también entramos en este modo agéntico, lo que va a poder hacer una consecución de tareas hasta conseguir ese objetivo final del desarrollo de la aplicación. Y nada, después de unos 9 minutos ya habría completado todos esos pasos. Desde aquí nos diría cómo podemos abrir la aplicación y realmente nos hace un resumen de todo lo que ha hecho y todo lo que incluiría esta aplicación. Nuevamente podríamos ver toda la trayectoria que ha seguido hasta poder completar este proyecto, pero sin más vamos a ir directamente a copiar este comando, lo pegamos por aquí, lo envío y abriendo esta URL en una nueva ventana nos podemos encontrar con esta aplicación llamada Nexo, de ideas complejas a planes claros. Aquí podemos ver esta landing de lo que sería explicando la aplicación tal y como se la habíamos dicho a través de ese prompt escueto. Fíjate por aquí que nos aparecen diferentes bloques como por ejemplo casos de uso, el cómo sería el funcionamiento y realmente aquí un CTA
herramienta para poder abrir la aplicación. Voy a darle un clic y desde aquí podemos encontrar nuestra aplicación que, como puedes ver, es totalmente funcional. Me puedo mover por aquí, puedo hacer un poco de zoom o quitarlo, y cada uno de estos nodos, fíjate que lo puedo mover de una forma totalmente independiente. Además tengo por aquí tanto el texto, el icono, puedo cambiarle también el color, puedo añadirle una prioridad y también puedo añadir otros nuevos mapas. A ver, voy a darle clic a nuevo mapa, vamos a dar un doble clic para abrir un nuevo nodo, voy a poner aquí prueba y voy a dar un clic al más para generar por aquí otro nodo, desde el cual voy a poner nodo 2 de nombre, le voy a cambiar el icono y vamos a ver si lo podemos vincular a este. Fíjate que nos pone esta animación en color verde cuando lo pego y de esa forma pues tendremos esta herramienta totalmente funcional al primer intento, donde ya no solamente nos ha creado una tarea, sino también una web. Y por cierto, por curiosidad, vamos a ver el coste que tenemos hasta ahora con la creación de la web, la aplicación y las anteriores pruebas, moviendo cosas de carpeta y viendo lo que teníamos ahí. Y entrando aquí, pues como puedes ver, nos habría consumido tan solo unos 10 centavos para estos casi 300.000 tokens y 17 llamadas a la API. Así que con esto, como puedes ver, va a dar para bastante a unos costes muy optimizados y utilizando directamente una API oficial. En este cuarto bloque vamos a conocer funciones avanzadas que tenemos también directamente sobre DeepSeek Harness, que también vamos a poder incluir adicionales conforme nosotros se lo pidamos. Para ver esto, he vuelto a saltar a la herramienta y fíjate que si vamos al apartado de ajustes, sobre el apartado de plugins, yéndonos al listado de este, pues nos vamos a encontrar un montón de plugins, desde el cual muchos de estos están habilitados y si no, pues también le podemos decir que lo habilite. Funciones como por ejemplo que pueda buscar en sitios web, que pueda automatizar flujos de trabajo completos y demás. Pero olvidándonos de este listado, también sería tan fácil como pedirle qué tipo de herramienta nos gustaría contar en esta plataforma y la va a hacer por nosotros. De hecho, me estoy volviendo a ChatGPT, ya que quiero replicar un plugin muy curioso que tiene Codex y creo que ninguna más. Y ese sería el uso de las mascotas, desde el cual cuando tienes una creada te encuentras este personaje de aquí que está revoloteando por la pantalla y por el cual también puedes interactuar. Pues esta funcionalidad que es tan específica de ChatGPT le podemos decir a DeepSeek que lo añada. Para hacer esto, desde un nuevo chat le voy a poner algo tan sencillo como decirle que me cree un plugin para añadir una rana a la web UI que tenemos de este harness. Así que vamos a darle a enviar y mientras lo va generando por aquí a un ritmo bastante rápido, fíjate también cómo abajo a la derecha tenemos este apartado de aquí, desde donde vamos a poder ver todo el contexto que tenemos. Por defecto tenemos 1 millón, que la verdad que es bastante, pero también vamos a poder ver su desglose, cómo es el usado según los prompts de sistema, las herramientas y los mensajes que estamos teniendo en este chat. Poquito más tarde me diría que esto ya lo ha hecho. Fíjate que por aquí abajo a la derecha tendríamos esta rana que pone hola, soy una rana. Además, si lo clicamos, esta frase estaría cambiando y como podemos ver, pues nos mantendría esta mascota en la nueva sesión de una forma muy similar a como tenemos en la aplicación de ChatGPT, aunque sí que es cierto que esta no haría ninguna funcionalidad más allá de cambiar las frases, aunque realmente esto también lo puede hacer si nosotros se lo especificamos. Por ver otro ejemplo un poco más funcional, le voy a pedir desde aquí que me cree un plugin para tener una calculadora funcional. Le vamos a dar a enviar. Unos minutos más tarde me diría que nuevamente ya está listo y simplemente para verlo tendría que recargar la página y me debería aparecer también abajo a la derecha. Así que vamos a hacer eso y fíjate como desde aquí tendría esta otra aplicación desde la cual si le doy un clic, desde aquí me aparece la calculadora. Así que es cierto que tendríamos que arreglar los contrastes, pero por ver un ejemplo le vamos a poner 7 por 2. Fíjate cómo nos aparecería por aquí el resultado y nuevamente yo esto lo podría quitar y lo tendría por aquí fijo independientemente de donde yo me encuentre dentro de esta aplicación. En este quinto caso vamos a ver también cómo vamos a poder crear nuestros propios equipos de agentes personalizados para que podamos automatizar cualquier tipo de tarea. Para ver esto, si nos volvemos por donde nos habíamos quedado, recuerda que en este apartado aquí nosotros estamos trabajando sobre el agente Standard Mode, aunque también tenemos algunos otros tipos de agente que incluso podríamos crear desde cero. Para ello, fíjate que abajo a la izquierda, si entramos en el apartado de agentes preset, tenemos exactamente esos 4. Cada uno de estos vamos a poder ver una pequeña descripción de en qué consisten, aunque también podríamos crear unos personalizados clicando en este botón de aquí. Al hacer esto, fíjate que no aparece ninguna opción más, simplemente nos lleva al apartado del chat, ya que realmente se simplifica con el hecho de simplemente pedírselo. Yo, por ejemplo, si ahora desde aquí le digo que quiero que me cree un agente experto en auditoría de código
para que revise automáticamente todos los proyectos al cual yo le dé acceso y busque bugs, vulnerabilidades y demás, al yo clicar en enviar, ya esto lo va a empezar a procesar y poco después ya nos diría por aquí que ha creado el agente experto en auditoría de código como un agente que vamos a poder utilizar bajo el nombre de auditoría de código. Aquí nos dice la ruta en la que se creó, qué es lo que hace específicamente, en este caso detectar bugs, vulnerabilidades, clasificar su gravedad y explicar brevemente lo que ha encontrado antes de modificar el código para luego darnos ese informe resumen de todo lo que ha encontrado. Esto, si nos vamos abajo del todo, nos aparece cómo realmente lo vamos a poder utilizar directamente seleccionando nuestro propio agente. De hecho, si nosotros nos vamos ahora a abrir una nueva sesión, vamos a encontrar que si ahora clicamos en el apartado de agente, junto a los otros cuadros que teníamos, ahora tenemos este adicional llamado auditoría de código. Al clicarlo, lo tendríamos seleccionado y fíjate cómo por aquí nos pondría esa pequeña descripción que también nos vamos a poder encontrar desde el apartado de ajustes. Y ahora, si yo desde aquí le escribo algo, como el hecho de que audite la aplicación Nexo que hicimos con el segundo caso de uso, al yo clicar en enviar, ya esto lo va a empezar a procesar y poquito más tarde nos diría que ha leído todo el proyecto y que realmente pues ha determinado 3 correcciones que ya incluso ha aplicado. Aquí realmente nos ha puesto como prioridad alta la pérdida silenciosa de los datos al guardar. También en cuanto a los medios, nos decía que la navegación por el móvil se estaba rompiendo, así como otros detalles más que podemos ver todos los puntos clave que ha ido encontrando por aquí según el orden de prioridad. Aquí por ejemplo tendríamos todas las bajas y en definitiva por aquí nos pondría todo a nivel informativo y el resumen de todo lo que ha hecho para solventarlo. Y con esto podemos decir adiós a esas respuestas genéricas, ya que realmente vamos a poder tener nuestros propios agentes personalizados para aquellas tareas concretas que necesitemos automatizar. Lo cierto es que no sé si te ha pasado, pero casi cada día aparece una nueva novedad de inteligencia artificial y llega a abrumar. Por ello te quiero mostrar 3 puntos rápidos y seguro que al menos uno de ellos te va a interesar bastante. Para ello me acabo de venir a mi página Academia Artificial y fíjate desde aquí que tenemos una sección llamada Noticias, bajo el nombre de Noticia Artificial. Desde aquí te vas a encontrar todas las noticias últimas relevantes que realmente sean de interés para su uso y te lo vas a encontrar desde aquí. Simplemente si quieres leer alguna le darás a leer noticia y desde aquí te vas a encontrar un resumen de lo que han lanzado, qué es lo que cambia, un breve resumen y también vas a poder ir directamente a la fuente oficial. Adicionalmente a esto, ten en cuenta que también tenemos en el apartado de los cursos diferentes expertos para saber todo de la A a la Z sobre las principales plataformas. Pero si hay algo que yo te recomiendo sería este programa intensivo de inteligencia artificial, ya que de una forma personalizada vas a estar conmigo con un grupo reducido de personas por videollamada para poder ver todo de la A a la Z sobre IA generativa de forma práctica para que tengas una visión estratégica y real para un uso de forma más profesional. Toda esta información te lo voy a dejar abajo en la descripción y échale un vistazo a ver si te veo por clase. En este sexto caso vamos a ver cómo realmente vamos a poder conectar sobre la misma plataforma de DeepSeek en la que estamos trabajando otros modelos de inteligencia artificial que incluso podrían ser gratuitos de utilizar aunque sea vía API. Para ver esto me he vuelto sobre la plataforma y fíjate que si nos vamos al apartado de ajustes y volvemos a clicar en el apartado de modelo, vamos a poder ver cómo desde aquí tenemos habilitado el modelo de DeepSeek, que por cierto todo lo que estás viendo hasta ahora en el vídeo no le he metido ningún crédito adicional porque la verdad es que da para bastante, pero adicionalmente a esto también podríamos añadir proveedores terceros, algo que realmente no hace ninguna herramienta oficial. Por ejemplo, Cloud Code solo se puede conectar por Cloud de forma oficial, Codex solamente con los modelos de OpenAI y así sucesivamente. Pero aquí DeepSeek ha querido dar otro golpe y ha añadido esta opción de añadir proveedor, desde el cual si le damos un clic a este selector vamos a poder descubrir cómo realmente tenemos un montón de modelos que incluso vamos a poder utilizar con APIs gratuitas como los que nos ofrece OpenRouter, así como otras web como Grok. Vamos a probar primeramente con Grok, ya que desde aquí tenemos APIs gratuitas. Lo único que tendrías que escribir desde aquí sería esa API y para ello si nos vamos a esta plataforma de Grok, que también te dejaré abajo en la descripción, al nosotros iniciar sesión, nos vamos a encontrar con este panel desde el cual nos dice todos los modelos que vamos a tener aquí disponibles, usando modelos de razonamiento, los que tenemos tanto Wen como OpenAI, modelos de texto a voz, de voz a texto, modelos de chat, de visión y demás. Para poder hacer uso de estos, que además como puedes ver son de código abierto, simplemente tenemos que clicar aquí arriba en API Key, le damos a crear una nueva clave API, le daríamos un nombre, le damos a copiar y desde aquí
simplemente lo tendríamos que pegar. Lo aplicamos y ya por aquí nos va a aparecer como conectado. De hecho, ahora, si nosotros recargamos la página y seleccionamos el apartado de modelos, y desde aquí pues realmente tenemos otros modelos adicionales sobre el cual también podemos añadir más. Sin embargo, ahora imagina que tú quisieras añadir desde aquí algún proveedor, pero que no lo encuentras en ninguna de toda esta lista que tenemos por aquí. Como por ejemplo el caso que te quiera basar en modelos que tengas instalado en local con herramientas como por ejemplo Ollama. Como puedes ver, esa opción no nos aparecería desde aquí, pero para ello ten en cuenta que nosotros también podríamos añadir un proveedor personalizado que no nos aparezca en esa lista. Simplemente para hacer esto le tenemos que dar un clic a este apartado y siguiendo la documentación de la plataforma que queramos conectar, que esto nos va a proporcionar lo que tenemos que poner en cada uno de estos campos, aunque también cualquier inteligencia artificial nos lo podría decir en base a la plataforma que queramos conectar, simplemente guardando y creando ese proveedor podríamos conectarnos con otros modelos más allá de los que nos aparecen en esta herramienta. Sin embargo, es tanta la flexibilidad que tenemos con esta herramienta que en el siguiente caso vamos a ver cómo también vamos a poder conectarle modelos que tengamos instalados en local para que su uso ya no solamente sea gratuito, sino que también lo tengamos de forma ilimitada y privada. En este penúltimo caso conectaremos modelos instalados en local directamente a DeepSeek Harness. Y esto es muy interesante, ya que cada vez hay más modelos optimizados con una gran calidad, como por ejemplo el que acaba de lanzar Alibaba hace tan solo unos días, llamado como Qwen 3.8 de 7.000 millones de parámetros, que puede ejecutarse en dispositivos con un VRAM de unos 18 GB, ordenadores que ya nos podemos incluso encontrar por casa, haciendo posible que mientras Anthropic esté cobrando unos $15 por millón de output, modelos como Qwen lo estén literalmente regalando. Adicionalmente a esto, al ser de código abierto, pasa algo muy similar a DeepSeek, y es que en muchas de las herramientas también podemos utilizarlo vía API de forma gratuita. De hecho, poco antes de grabar vi este tweet por parte de este usuario, donde nos muestra cómo incluso vamos a poder utilizar el modelo más potente, siendo este el Max, con un coste de $0 de input y $0 de output, dentro de una plataforma como Token Router. Eso simplemente lo quería mencionar para que tengas en cuenta que realmente podemos contar con modelos muy potentes que realmente no tengan por qué ser los oficiales o de las plataformas más habladas, pero ahora vamos a ver rápidamente cómo lo podríamos conectar con Ollama para vincularlo fácilmente. Para ello me acabo de venir a Ollama, ya que es una plataforma desde la cual, si hacemos un poquito scroll hacia abajo, nos muestra cómo con esta vamos a poder hacer uso de herramientas como la del DeepSeek Harness que estamos viendo, pero aquí nos va a permitir hacerlo de uso privado, sin tener conexión a internet. En varias regiones utilizamos sus modelos de la nube y todo trabajándolo con modelos de código abierto. Para poder hacer uso de esto, lo primero que tenemos que hacer sería descargarnos la aplicación de Ollama, que lo vamos a poder hacer con un instalador tanto en Mac como en Windows, y en Linux lo podremos hacer con un simple comando. Una vez abierta la aplicación de Ollama, nos van a aparecer de aquí todos los modelos que tenemos instalados. De esta herramienta Ollama voy a ir un poco más rápido, ya que realmente por este vídeo aquí hablaba de ello en todo detalle. Así que sabiendo ya a través de ese vídeo cómo podemos descargar modelos en local, fíjate que si nos vamos al apartado de Launch, entre todas estas opciones ahora nos aparece una nueva llamada DeepSeek Harness, siendo esta de aquí, desde la cual simplemente tendríamos que copiar este comando, abrir un nuevo terminal y pegarlo desde aquí. Al hacer esto, si no tenemos aún instalada la aplicación de Harness, nos va a decir que la puede instalar por nosotros. Aquí directamente le podríamos decir que sí, para que empiece el proceso de instalación. Poquitos segundos más tarde ya nos diría que tendríamos todo listo y desde aquí fíjate que ahora en lugar de iniciarse la aplicación, lo primero que nos dice es qué modelo queremos conectar a esta herramienta. Modelos como por ejemplo GLM 5.2 que tienen directamente en su nube, aunque este sería de pago. Hay otros gratuitos en la nube como este de aquí, pero junto a todos estos también podemos conectar modelos en local como estos que en mi caso ya tengo instalado en mi dispositivo. Si utilizo cualquiera de estos, como por ejemplo este pequeñito de Gemma 4, a yo darle un Enter, ya directamente diría que esto lo tendríamos conectado a esta URL y al volver a abrir la aplicación de DeepSeek tras haberla cerrado antes e iniciarla con Ollama, pues fíjate cómo ahora en la apartado de modelos tenemos también disponible todos estos de aquí de Ollama, como el de aquí de Gemma 4 E4B. Así que ahora yo cualquier iteración que haga, como esta pregunta que estás viendo por aquí, pues realmente no se estaría ejecutando en la nube, sino que realmente todo estaría pasando entre el ordenador y nosotros. Adicionalmente a esto y saltando a la documentación oficial de DeepSeek, fíjate que también nos permiten integrar sus modelos en cualquier harness distinto, como por ejemplo podría ser Cloud Code,
códecs, así como otros más. Para hacer esto simplemente tendríamos que seguir estos pasos de aquí, pero de igual forma nosotros nos podríamos ir a la herramienta como por ejemplo la de ChatGPT, pasarle la URL y decirle, mira, me gustaría que nos conectásemos con el modelo de DeepSeek ya que está más optimizado en cuanto a coste. Para ello sigue los pasos de la documentación oficial para que pueda utilizar sus modelos desde aquí. Le damos a enviar. Y ya por aquí lo empezarían a trabajar. Un poquito más tarde me diría que ya está verificado y conectado con el modelo de DeepSeek V4 y que para poder ver en el selector de modelos la opción de DeepSeek simplemente tendría que cerrar y volver a abrir. Vamos a ver si eso es así. Y efectivamente lo acabo de hacer, se acaba de abrir y fíjate cómo en el apartado de modelos tendríamos tanto el DeepSeek Flash como el DeepSeek Pro directamente sobre nuestro propio códex para que realmente manteniendo nuestras propias tareas programadas, complementos, habilidades y demás, pues podamos trabajar también con los modelos de DeepSeek mucho más optimizados en cuanto a costes para que realmente podamos trabajar con ambos modelos de una forma más óptima. Vamos a terminar rápidamente con el último caso de uso donde te quiero mostrar cómo realmente hay nuevos modelos chinos que ya no solamente son una alternativa más barata o gratuita, sino que directamente se están posicionando como uno de los mejores modelos de inteligencia artificial. Hace tan solo unas horas de hacer la grabación de este vídeo he visto que se acaba de lanzar el modelo de GLM 5.3 y tal y como nos muestra la gráfica estamos ante un modelo que rinde entre los mejores modelos de inteligencia artificial. De hecho todo esto lo vamos a poder ir viendo por desglose y podemos encontrarnos cómo este destaca por delante de modelos como el de Fable 5 entró al apartado de CyberGene, Automation Bench, así como otros apartados más. Esta herramienta ten en cuenta que si te vas al harness de ZAI, plataforma de la que ya estuvimos hablando en todo detalle por este otro vídeo aquí, pues ahora te vas a encontrar cómo vas a poder tener la posibilidad de utilizar directamente este modelo de GLM 5.3 aunque en su versión web no estuviese aún disponible. Sobre este último modelo de GLM 5.3 lo vamos a dejar aquí ya que realmente lo quiero poner a prueba en más detalle, pero déjame por los comentarios si te interesaría que hiciera un vídeo en más detalle sobre este último modelo. Y lo vamos a dejar aquí ya que realmente te quiero mostrar cómo cada vez se actualizan de forma más acelerada los modelos. De hecho, el modelo de DeepSeek V4 acaba recientemente de salir de forma oficial, pero ya desde hoy están habiendo rumores de que pronto va a salir el nuevo DeepSeek V5, un modelo que busca posicionarse como el mejor en los rankings, pero por un coste mucho más pequeño de su competencia. Estos modelos pueden poner una herramienta mejor en tus manos, pero si hay algo que nos demuestra cada avance es que no gana quien tiene el martillo más caro, sino aquel que sabe dónde dar el golpe.